Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con las tutorías correspondientes a la tercera evaluación y al nivel 2. En el día de ayer, por problemas técnicos, no pudimos desarrollar la tutoría de matemáticas y lo haremos en el día de hoy. A continuación, haremos lo propio con la tutoría de ciencias naturales. Los contenidos que se van a impartir en esta segunda evaluación serán los siguientes: definición de función, construcción de tablas de valores, elaboración de gráficas. Serán desarrollados en el día de hoy. Aparece la fecha correspondiente a ayer, pero bueno, lo veremos hoy, como acabo de decir. Características de una función, análisis y descripción de gráficas de fenómenos de la vida cotidiana. Eso será el martes que viene. Funciones lineales y afines, funciones de proporcionalidad inversa y funciones cuadráticas, será el 20 de marzo. Conceptos básicos de la estadística, etapas de un estudio estadístico, será el 27 de marzo. Para el 10 de abril veremos los parámetros estadísticos, así como las hojas de cálculo. El 17 de abril desarrollaremos los sucesos aleatorios, la frecuencia del suceso y la probabilidad. Y finalmente concluiremos con los contenidos de esta segunda evaluación el día 24 de abril, donde veremos las tablas de contingencia y diagramas de árbol, así como juegos de azar. Bueno, en el día de hoy, por lo tanto, vamos a ver el bloque temático 4, funciones y gráficas, pero los puntos correspondientes al tema 1, es decir, relaciones funcionales, empezaremos con el punto 1, que es la definición de función. Diariamente estamos habituados a ver cómo se relacionan las diferentes magnitudes. Como puede ser el precio del litro de la gasolina, que depende del precio del barril de petróleo, el nivel de un embalse, que depende de la cantidad de la precipitación, es decir, a más precipitación, a más lluvias, el nivel del embalse aumenta. Los beneficios de una empresa aumentan en función de sus ventas. La duración de una obra y el número de obreros que trabajan en ella. En una relación entre magnitudes, los valores de estas cambian, y por eso las magnitudes se denominan variables, porque varían. Cuando relacionamos variables, asociamos una serie de valores de una con valores de la otra. Ejemplo: a un determinado valor de la variable cantidad le corresponde otro valor de la variable precio. Si en una relación entre dos magnitudes cada valor de una de ellas está asociado a un único valor de la otra, se dice que esa correspondencia o relación es una función. Es decir, solo sería una función cuando el valor de una magnitud se asocia a un único valor de la otra magnitud. Por lo tanto, una función se define como una relación entre dos variables, de forma que a cada valor de la variable independiente o x le corresponde un único valor de la variable independiente o y. Es decir, la y va a depender de los valores que tome la x. Decimos que y es función de x y lo representamos por y f de x o y función de x. La variable dependiente x es la que tomará distintos valores, y en función de los valores que tome variará el valor de la variable dependiente o y. La variable independiente x es la que tomará distintos valores, y en función de los valores que tome variará el valor de la variable dependiente y. Había cometido el error y faltaba un in delante de dependiente al referirnos a la x.
La dependencia, por lo tanto, puede definirse como cualquier relación entre dos variables que permiten la predicción de un cambio en una de ellas como resultado de un cambio en la otra. Es decir, una variación en x influirá sobre el valor de y. Se dice que y depende funcionalmente de x si cada valor de x tiene asociado un solo valor de y. Conociendo la dependencia funcional entre dos magnitudes, podemos predecir el cambio que se va a producir en la variable dependiente cuando la variable independiente cambie. Es decir, se puede predecir la variación de y en función de la variación de x. Analiza los siguientes ejemplos y trata de averiguar en cada caso cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. Vamos a ver ahora una serie de casos. Los litros de pintura necesarios y los metros cuadrados de pared que hay que pintar. Es decir, el número de litros que necesito comprar en la tienda, o I, va a depender de los metros cuadrados de pared que debo pintar. A más metros cuadrados, más litros de pintura. El consumo de gasolina de un coche y los kilómetros que recorre. En función de que el coche recorra más o menos kilómetros, el consumo de gasolina será mayor si recorre más kilómetros o menor si recorre menos. Por lo tanto, los kilómetros sería X y el consumo de gasolina sería Y. El peso de un paquete y el precio de su envío por mensajería. Evidentemente, a mayor peso, mayor será el precio que tendremos que pagar para enviarlo. En el punto 1.1 veremos las formas de expresar una función. Como ya habíamos dicho antes, hemos definido una función como la relación entre dos variables. Esta relación se puede expresar de diferentes maneras. De una manera escrita, es decir, mediante un texto, descripción verbal o escrita que expresa la relación entre dos variables. Es lo que se suele denominar enunciado del problema. Ejemplo. Mediante el enunciado del problema se expresa la relación funcional entre distancia a recorrer y tiempo invertido en hacerlo. Por ejemplo, a una velocidad constante de 5 km/h tarda 12 minutos en recorrer un kilómetro. Por un lado tendré la variable velocidad y por otro la variable tiempo. Mediante una tabla, los valores de las variables independientes y dependientes se organizan en forma de tabla. Ejemplo, veremos que los valores de la variable tiempo aumentan conforme aumentan los de la variable espacio. Hablábamos antes de un kilómetro en 12 minutos. 12 minutos es la quinta parte de una hora. La quinta parte será 0,2. Entonces, en función, si estamos hablando de un kilómetro, sería 0,2 horas, es decir, variable A, distancia, variable B, horas, o tiempo, medido en horas. La distancia la mediríamos en kilómetros, el tiempo en horas. Por lo tanto, en función del enunciado anterior, en el que relacionaba la velocidad, como es, en este caso no sería la variable, antes he cometido el error de denominarlo variable,
pero al decir que es una velocidad constante no varía y por lo tanto no es variable. Lo que sí que va a variar va a ser el número de kilómetros y el tiempo que tarda. Por lo tanto, las variables serían por un lado la distancia y por el otro lado el tiempo. En función de la distancia recorrida, el tiempo variará. 1 kilómetro, 0,2 horas, o lo que es lo mismo, 12 minutos. 2 kilómetros, 0,4. 3, 0,6. 5, 1. Una hora. Una tabla de valores de una función es aquella en la que se indican algunos valores de la variable independiente y sus correspondientes de la variable dependiente. Se verifica que un valor determinado de la primera magnitud le corresponde un valor y solo uno de la segunda magnitud. Recuerda que a la hora de hacer las representaciones gráficas de funciones expresamos estas relaciones en el plano cartesiano o sistema de coordenadas. La variable independiente se coloca en el eje de abscisas X, es decir, el eje horizontal, y la variable independiente Y en el eje de ordenadas o eje vertical. Es decir, eje X, eje Y. En este cuadrante del eje vamos a tener los valores positivos de X y los valores positivos de Y. En este cuadrante tendremos los valores negativos de X, pero seguiremos teniendo los valores positivos de Y. En este tercer cuadrante tendremos los valores negativos tanto de X como de Y. Y en este cuarto cuadrante tendremos los valores positivos de X, pero negativos de Y. Otra manera de expresarlo sería mediante un gráfico. Un gráfico nos da una visión cualitativa de la relación que existe entre las variables. Puede ser una representación en unos ejes de coordenadas. Ejemplo, mediante el gráfico siguiente se puede analizar la relación entre las variables distancia y tiempo. Cuando aumenta la distancia, el tiempo también aumenta. La gráfica nos ayuda también a predecir el comportamiento de la función. Es decir, mediante una simple observación de la gráfica podemos ver si una variable aumenta en función de la otra o, en definitiva, cómo se comporta esta función. Si queremos recorrer una distancia de 8 kilómetros, según la gráfica necesitaremos 1,6 horas. Es decir, teniendo en cuenta esta tabla de valores o el enunciado anterior, es decir, dos formas de expresar una función, también podemos tener una tercera forma, que es mediante un gráfico. Entonces, vamos a poner número de kilómetros, número de horas. 1 kilómetro tardo 0,2 horas, es decir, 12 minutos, habíamos dicho. 2 kilómetros tardaría 0,4, 3 kilómetros 0,6, 4 kilómetros 0,8, 5 kilómetros 1 hora, 6 kilómetros 1,2, 7 kilómetros 1,4 y 8 kilómetros 1,6. Mediante las coordenadas X e Y voy haciendo puntos en la gráfica que luego los debo unir mediante una recta. Esta será la representación gráfica de la función. Evidentemente, en este caso no vamos a tener valores negativos ni de kilómetros ni de tiempo. Es decir, no vamos a tener valores negativos ni de distancia ni de tiempo. Y con la misma función, si tenemos que hallar
el tiempo que se tarda en recorrer una determinada distancia, es decir, por ejemplo, en recorrer 8 kilómetros, simplemente con buscar los kilómetros que me piden, en este caso 8, ir de manera vertical hasta donde corte con la función y prolongar de manera horizontal, me determinará el número de horas, es decir, 8 corresponde a 1,6 horas. Al igual que en la tabla de valores, se verifica que a un valor determinado de la variable independiente le corresponde un valor y solo uno de la variable independiente. Para que una gráfica sea de una función, a cada valor de x solo le puede corresponder un valor de y. En la gráfica que vemos hay valores de las x a los que les corresponde más de un valor de y. Entonces, en este caso, esta gráfica no corresponderá a una función. Para saber si una gráfica corresponde a una función, se trazan líneas paralelas al eje de ordenadas es decir, paralelas al eje y si cortan a la gráfica en más de un punto, la gráfica no corresponde a una función. En este caso, para el mismo valor de x, tanto aquí como aquí, cortan aquí, aquí y aquí, aquí, aquí y aquí. Por lo tanto, no correspondería a una función. Otras maneras de expresarlo serían mediante una fórmula o una expresión algebraica. Es decir, por ejemplo, esta sería la fórmula o expresión algebraica. Podemos calcular qué valor de la variable dependiente corresponde a un valor de la variable independiente. Ejemplo, cuando la velocidad es constante, la fórmula que relaciona la distancia y el tiempo es velocidad es igual a distancia partido de tiempo. Por lo tanto, despejamos tiempo y decimos que tiempo es igual a distancia partido de velocidad. Y decimos que 0,2 horas corresponden a un kilómetro recorrido a una velocidad de 5 km/h. Como la velocidad es constante, dejo la fórmula expresada en función de las variables. Por un lado, la y, que se correspondería al tiempo, y por otro lado, la x, que correspondería a la distancia. Es decir, puesto que la velocidad es constante, en el momento que introduzca distintos valores a la x, voy a hallar distintos valores de tiempo en función de los distintos valores de la distancia. El espacio es la variable independiente, x, y el tiempo es la variable dependiente, y. Es decir, el tiempo depende de los kilómetros que recorre. El tiempo depende de la distancia que recorre. El punto 2 de este tema veremos la construcción de tablas de valores. Vamos a aprender a obtener la tabla de valores correspondiente partiendo del enunciado de un problema, de la expresión algebraica o fórmula o de la gráfica de una fórmula. Primero veremos la construcción de una tabla de valores a partir del enunciado. En el ejemplo visto en el apartado anterior, es decir, una persona que camina a una velocidad constante de 5 km/h tarda 12 minutos en recorrer 1 kilómetro. Con este enunciado se puede construir una tabla de valores, como hemos hecho antes. Otro ejemplo. Un niño tiene un álbum de cromos de fútbol que quiere completar. Cada sobre de cromos le cuesta 0,60 euros. ¿Cuántos sobres de cromos podrá comprar con 3 euros? Primero vamos a tratar de realizar una tabla de valores que corresponda a este enunciado. Por un lado tendré
variable sobre de cromos y por otro lado tendré el precio. Evidentemente el precio será la variable dependiente, puesto que va a depender del número de sobres. Un sobre, 0,6 euros. Los sobres, el doble sería 0,6 por 2, sería 1,2 euros. 3, 1,8, 4, 2,4 euros, 5, 3 euros. Una vez construida la tabla de valores, podemos contestar a la pregunta planteada en el enunciado. Con 3 euros el niño podrá comprar un total de 5 sobres de cromo. Construcción de una tabla de valores a partir de una expresión algebraica. Partimos de la siguiente expresión algebraica de una función. Y es igual a x más 2. Escribiremos dos columnas, una correspondiente a la variable independiente, o x, y otra correspondiente a la variable independiente, o y. Generalmente se coloca la x a la izquierda de la columna y a la derecha se coloca la variable y. Se van dando valores a la x, generalmente pequeños, para no complicar el cálculo, y se tratan de dar valores tanto positivos como negativos, para realizar un estudio lo más completo posible de la función. Es decir, pues valores como por ejemplo 0, 1, 2, menos 1, 2. También dependerá de lo que nos pidan en el enunciado. Los valores que se van dando a x se van sustituyendo en la ecuación para hallar el valor que corresponde de la y. Por ejemplo, si x igual a 0, sustituimos en la ecuación y tendremos, la ecuación era y igual a x más 2. Si yo sustituyo x por un valor de 0, diré que y es igual a 2. Puesto que 0 más 2 será como resultado 2. Se puede dar tantos valores como se quiera. En nuestro caso daremos 5 valores distintos a la x para construir la tabla de valores. Se aconseja que haya valores tanto positivos como negativos. Se cumple que para cada uno de esos valores existe un único valor de la variable y. Variable x, 0, obtenemos un valor de y 2. Para un valor 1, como era y igual a x más 2, pues sería 1 más 2 sería 3. Para un valor de 2, 2 más 2 sería 4. Para un valor de menos 1 más 2 sería 1. Para un valor de menos 2 más 2 sería 0. Veamos un ejemplo más. En este caso la expresión algebraica es y igual a x medios. Por lo tanto, vamos a ir sustituyendo. Para un valor de x igual a 0, el valor de y será 0. Para un valor de x igual a 1, el valor será 1 medio. Si sustituyo en x el valor 2, 2 entre 2 será 1, será 2 partido 2, que es lo mismo que 1. Menos 1 partido 2 será menos 1 medio. Si sustituyo menos 2 entre 2 será la unidad con signo negativo, será menos 1. Hemos visto cómo conseguir la tabla de valores partiendo de la expresión algebraica. Y a la inversa, ¿podemos deducir la expresión algebraica partiendo de la tabla de valores? Por medio de una cuidadosa observación de la tabla de valores, es posible determinar valores que están relacionados en un modelo definido, que sigan una fórmula. Partimos de la siguiente tabla. A un valor de x igual a 1 le corresponde un valor de y igual a 6, a un valor de x igual a 2 le corresponde un valor de y igual a 12, para x3 le corresponde y 18, para x5 le corresponde y 30, para x6 le corresponde 36. Podremos deducir qué valor le corresponde a el valor de x igual a 20 y qué valor le corresponde ahí para el valor de x igual a 40. Bueno, tomamos como referencia este mismo y veremos que 6 respecto a 1.
sería la relación, es decir, ¿cuál crees que es la fórmula que indica la relación entre las dos variables? Puedes completar la tabla. Si te fijas, la variable dependiente es igual a la variable independiente multiplicada por 6. Es decir, la relación sería 1 frente a 6. Por lo tanto, podemos escribir que y sería 6 por x. Es decir, si obtengo un valor de x2, 6 por 2, el valor que obtendré de y será 12. Cuando x valga 20, 20 por 6 será 120, y cuando sea 40, 40 por 6 será 240. Veamos otro ejemplo. En este caso, la deducción de la expresión algebraica a partir de la siguiente tabla es un poco más complicada. Antes era muy sencillo, ahora vemos que la cosa se complica ligeramente. Para un valor de x es 1, y vale 2, para un valor de x2, y vale 5, para un valor de x3, y vale 10, para un valor de x5, y vale 26, para un valor de x6, y valdría 37, para un valor de 8, ¿cuánto valdría ahí? Si nos fijamos, la relación que existe entre la variable y la variable x es que la variable y es el cuadrado de la variable x más la suma de 1. Es decir, 1 al cuadrado más 1 daría 2, 2 al cuadrado, 4 más 1 daría 5, 3 al cuadrado más 1 daría 10, 5 al cuadrado sería 25, más 1 daría 27, 6 al cuadrado, es decir, 6 por 6 daría 36, más 1 daría 37, 8 al cuadrado sería 64, más 1 sería 65, 10 al cuadrado sería 100, más 1 sería 101. Por lo tanto, la variable y es igual al cuadrado de x más la unidad. Luego la fórmula que la relaciona será y igual a x al cuadrado más 1. Por lo tanto, podemos deducir los valores de x que nos quedan. Construcción de una tabla de valores a partir de una gráfica. Partimos de la gráfica siguiente para calcular su tabla de valores. La función sería y igual a x más 1. Para un valor de x igual a 1 le corresponde un valor de y igual a 2. Para un valor de x igual a 0 cruza en un valor de y igual a 1. Es decir, vamos tomando coordenadas x e y, tanto positivas como negativas. Basándonos en el trazado de la gráfica, vamos obteniendo los pares de puntos que constituyen la gráfica. Es decir, al hablar de los pares de puntos, el valor de x que le corresponde al valor de y. Para obtener la abscisa de un punto, trazamos desde ese punto una línea hasta el eje x. Este punto de corte será la abscisa del par ordenado para ese punto. Para saber la ordenada, trazamos una línea de ese punto hasta el eje y. El punto de corte será la ordenada para el punto. Entonces, con estos valores, podemos trazar, con estos valores hallaremos una tabla de valores, es decir, a un valor de x igual a 0 le corresponde un valor de y igual a 1, a un valor de x igual a menos 1 le corresponde un valor de y igual a 0, a un valor de x menos 2 le corresponde un valor de y menos 1. Entonces, con esta tabla de valores aporta menos información que las gráficas porque no dicen nada de lo que ocurre en los puntos intermedios de los valores. Es decir, no me
dicen información aquí, o aquí, o aquí. Información que la gráfica sí que nos proporciona. Punto 3 veremos, vamos a desarrollar cómo se elaboran las gráficas. El trazado de la gráfica de una función es un paso fundamental en el estudio de la misma, debido a la cantidad de información que nos aporta. Como acabamos de ver, nos aporta más información que una tabla de valores. Además, la gráfica nos sirve para visualizar, es decir, veremos de manera gráfica y rápida, sencilla, la relación entre las variables. Punto 3.1, veremos la gráfica a partir del enunciado, expresión algebraica o tabla de valores. Veamos con un ejemplo, paso a paso, cómo se consigue trazar la gráfica partiendo de la información del enunciado de un problema. Un fotógrafo que realiza álbumes de fotos cobra por cada foto que el álbum incluya 5 euros. Vamos a trazar la gráfica que relacione el número de fotos y el precio de un álbum. Para ello, iremos deduciendo las diferentes formas de expresión de la función partiendo del enunciado. Al analizar la relación entre las variables número de fotos y precio, veremos que se puede traducir a la siguiente expresión algebraica, en la que la variable independiente es el número de fotos que incluye cada álbum y la variable dependiente es el precio, que depende de cuántas fotos tenga. Es decir, el precio del álbum va a depender del número de fotos que contenga. Una foto cuesta 5 euros. 2 fotos, por lo tanto, serían 10 euros. 5 serían 25 euros. Entonces la función la expresamos como y igual a 5x. ¿Por qué? Porque x será el número de fotos y el precio. El precio del álbum vendrá determinado por 5 veces el precio de la foto. Es decir, como cada foto cuesta, no 5 veces el precio, no, el precio de la foto cuesta 5 euros, pues vendrá determinado por el número de fotos que contenga el álbum. Ya tenemos la expresión algebraica de la función. ¿Cómo conseguimos trazar la gráfica a partir de la ecuación y igual a 5x? Construiremos la tabla de valores correspondiente. Vamos otorgando valores a la x, sustituimos los valores de la x en la ecuación y conseguimos los valores de la y. Ejemplo, para 25 fotos el precio sería, sustituyendo en la función, 5x, siendo x igual a 25, 5 por 25 sería 125 euros. Entonces, en este caso vamos a dar unos valores más grandes, puesto que para que sea más real el ejemplo, pues evidentemente el álbum de fotos no va a contener una o dos, sino va a contener varias. Por eso, en función del número de fotos, vamos a partir de un valor de 25 fotos y será un precio de 125 euros, para 50 será 250, para 100, 500 y así sucesivamente. Ya tenemos la tabla de valores y en ella aparecen los pares ordenados. 25 corresponde a 125, 50 a 250, etc. Que iremos localizando en el sistema de coordenadas. Es decir, el valor de x corresponderá y se cruzará con un valor de y nos determinará un punto. Una vez localizados todos los pares ordenados, tenemos una serie de puntos en el plano, que unidos mediante una línea será la gráfica de la función. Es decir, 25 corresponde a 125 euros, el número de fotos serían 25, el precio del álbum sería 125 euros, 50 fotos serían 250, o por ejemplo 200 fotos corresponderían a 1000 euros, es decir, 200 por 5 serían 1000 euros, ya que era y igual a 5x la función. En este caso no hemos unido los puntos, ya que no tiene sentido unirlos mediante una línea. ¿Por qué? Porque si unimos los puntos mediante una línea, equivaldría a decir que existen valores decimales de la variable x, es decir, número de fotos, y estos no existen, ya que no existen valores para la x como 52,8 o 120,7. Es decir, el número de fotos va a ser
números enteros. No existen 52,8 fotos ni 120,7 fotos. Aplicaciones prácticas de la representación gráfica de las funciones. La representación gráfica de las funciones tiene aplicaciones muy útiles en los diferentes campos de las finanzas, la física, medicina, etc. Ejemplo, se quiere estudiar la eficacia de un medicamento para tratar la fiebre de un enfermo. Después de administrar la medicina al paciente, se le va tomando cada 2 horas la temperatura. Tenemos una tabla con gran cantidad de datos, en la que aparecen las variables tiempo y temperatura del paciente. Evidentemente la tabla ya nos proporciona información, pero si lo vemos de manera gráfica, el visualizar esta información a simple vista nos va a resultar más útil que una simple tabla de valores. Es decir, aunque en sí misma nos ayuda a ver la evolución de la fiebre del paciente, es decir, vemos que según transcurren un número de horas hasta 24, la fiebre va remitiendo. Evidentemente, con estos mismos datos, si lo representamos gráficamente, la evolución y mejoría experimentada por el paciente se verá de una manera mucho más sencilla. A las 2 horas, bueno, tiempo cero, cuando se le empieza a suministrar el medicamento, tiene una temperatura de 39,4 grados, es decir, tiene bastante fiebre. La fiebre va remitiendo según va haciendo efecto el medicamento, y a la vuelta de 2 horas la temperatura ya se sitúa en 39,1 grados. A la vuelta de 4 horas la temperatura sería de 38,5 y así sucesivamente, hasta que a la vuelta de 24 horas la temperatura del paciente será de unos 37,2 grados. Especialmente cuando comparamos dos funciones sobre el mismo gráfico es cuando mejor apreciamos la ayuda que nos proporciona la visualización de las gráficas para el estudio de una situación determinada. Es decir, supongamos que dos barcos dejan el puerto al mismo tiempo, pero la velocidad no va a ser la misma. Uno promedia 10 nudos y el otro 15 nudos. Las fórmulas correspondientes, por lo tanto, van a ser distintas. Es decir, uno será I igual a 10x, y será la distancia en millas náuticas, la distancia recorrida, y x el tiempo en horas. A más número de horas desde que parten del puerto, mayor será la distancia recorrida. Y en este caso, evidentemente, la distancia será mayor en el caso de I igual a 15x, puesto que la velocidad que promedia es de 15 nudos y en el otro es respecto al sería de 10 nudos. Por lo tanto, el número de millas recorridas será mayor para las mismas horas en el caso de uno respecto al otro. Por lo tanto, esto se puede ver gráficamente la evolución. Bueno, esto se trata de una rata, evidentemente no se miden las millas en grados centígrados, por lo tanto la distancia recorrida, vemos el eje Y, y en el eje X veremos el número de horas transcurridas desde que parten. Los dos parten del mismo punto, pero vemos que la pendiente 1 es mayor, por tanto la velocidad en este caso va a ser mayor, y podemos compararlo que a la vuelta de 3 horas tendremos una distancia de 30 millas en el caso del barco que va más lento, y una distancia de unas 45 millas en el caso del barco que va más rápido. A la vuelta de 5 horas, la distancia recorrido por uno será 50 millas y por el otro serán 75. ¿Cuánto han recorrido cada uno al cabo de 3 y 5 horas respectivamente?
Al cabo de 3 horas habrán recorrido 45 y 30 millas respectivamente, y al cabo de 5 horas habrán recorrido 75 y 50 millas respectivamente. Es decir, uno habrá recorrido más millas que otros, puesto que la velocidad es 5 millas mayor. Bueno, con esto me despido y la semana que viene pues veremos las características de una función, el análisis y descripción de las gráficas de fenómenos de la vida cotidiana.